En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 36, leeremos cómo Pedro predica sobre el reino de Dios, cómo él da su primer discurso. Recoge así el autor: Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predicó y predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, dice Pedro, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Amén. Nos encontramos ante el primer sermón del apóstol Pedro.
oficial como tal. No sabemos si quizá antes dio un sermón. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y así como algunos reflexionan cómo los discípulos decidieron proponer a Matías o a Justo y luego votar entre ellos para quién de ellos iba a sustituir a Judas, pues aquí vemos cómo también el Espíritu, de forma mucho más especial y directa, trabaja a través de Pedro para dar este mensaje. Un mensaje que convirtió a muchas personas, pero ese dato, o mejor dicho, la reflexión de todo ello, lo dejaremos para el viernes. Ese dato os lo voy a dar ahora. Después de este discurso se convirtieron alrededor de 3.000 personas. Por tanto, pasaron de ser 120 personas aproximadamente a ser 3.000 creyentes, discípulos de Jesús. Quisiera que podamos reflexionar brevemente en la figura de Pedro. Todos sabéis que Pedro era un hombre un poco impulsivo, tosco quizá, a la forma de hablar también. Él, su oficio era pescador, junto con varios de sus compañeros, ¿verdad? Y por tanto, al ser pescador, al tratar con animales, probablemente ser de una clase media-baja, y por supuesto, al oler mal, seguramente, Pedro y compañía no podrían entrar a la sinagoga, no podrían escuchar las Escrituras durante el día de reposo. Eran hombres, pero tenían un trabajo indigno. Trabajaban con animales muertos y al igual que los pastores que trabajaban con ovejas y demás, eran personas apartadas por la sociedad. Quizá tendrían alguna influencia, no lo sabemos, solamente podríamos especular y tendrían la posibilidad de entrar a una sinagoga, pero probablemente ellos no tenían la oportunidad de asistir a una sinagoga todas las semanas. No obstante, Pedro, al igual que sus otros compañeros y muchos judíos, debido al peso de la cultura, a la tradición oral, tendría cierto acceso a las Escrituras, en un sentido verbal, ¿verdad? Por la educación de los padres, hablando entre ellos, y sabrían en líneas generales aquellas promesas, aquellas profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a la figura del Mesías. Pero nosotros sabemos que Pedro era una persona limitada, que incluso hubo momentos a lo largo del ministerio de Jesús en los que Pedro parece que fue como inspirado por el Señor, especialmente en esa famosa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hasta qué punto Pedro, que por supuesto dijo esas palabras, hasta qué punto esas palabras eran producto de su propia fe, de su propia reflexión? ¿Hasta qué punto Pedro era consciente de lo que significaba decir que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Como nosotros podemos analizar sus frutos, lo que luego sucedió con él, cómo negó a Jesús 3 veces y demás, y cómo incluso, habiendo ya Jesús resucitado, habiendo Jesús aparecido a sus discípulos y mostrado un montón de señales y prodigios, aún así, como ya leímos en su día en Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntaron a Jesús: bueno, Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el pueblo de Israel? Es decir, los discípulos todavía no habían entendido cuál era la verdadera labor del Mesías. El Mesías no iba a ser una especie de rey David 2.0 que iba a conseguir un gran reino para Israel y que iba a enfrentar a todos desde un punto de vista político y territorial. No era eso lo que las profecías apuntaban acerca del libertador. Por tanto, nos damos cuenta de que Pedro, junto con los demás, no comprendía acerca de Jesús. Y que incluso en momentos donde daban ciertos destellos de fe, parece ser que eran destellos producto de la labor de Dios en sus corazones.
Es más, Jesús mismo le dice a Pedro, cuando él confiesa que es el Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Se lo ha revelado Dios mismo, sin que él llegue a entender lo que estaba diciendo. Esto se ve muchísimo en el Antiguo Testamento, hermanos. Y yo sé que puede, de algún modo, resultarnos complicado de entender, o incluso nos podemos sentir amenazados en cuanto a nuestra libertad. Porque estamos hablando de que han habido muchas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que han sido usadas por Dios, que incluso han pronunciado palabra de Dios, pero que esa palabra que ellos compartían no la entendían en su plenitud. Y no la entendían, evidentemente, porque no era reflexión propia, era inspiración de Dios, era revelación de Dios. Como he dicho, aquí nos encontramos ante el primer sermón del apóstol Pedro. Y a diferencia de casi cualquier predicador o pastor, Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, no se metió a una habitación, comparó diferentes rollos sobre Isaías, sobre los Salmos, consultó el diccionario y se puso a elaborar un escrito que luego iba a pronunciar a las multitudes. Pedro no preparó este sermón como la mayoría de los predicadores y pastores lo hacen. No tenía un bosquejo o no tenía unas hojas donde estaba escrito todo lo que iba a decir. El Señor habló a través de Pedro. Y varias veces lo hará a través de él y a través de otros. Es más, durante el ministerio de Jesús leemos que el Señor, en medio de esas situaciones delicadas donde él mostraba su sensibilidad porque anunció 3 veces que era necesario que muera, que sea entregado, que sea traicionado, pero que al tercer día iba a resucitar. En medio de esas notificaciones que Jesús daba a sus discípulos y que ellos no lo entendían, el Señor les mostró la importancia de dar testimonio en medio de la persecución. Les enseñó que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y que Él iba a hablar a través de ellos. Pero no lo dijo en un contexto como el que estamos ahora, de predicación, de sermón, de evangelización. Dijo eso Jesús respecto al contexto de juicio. Cuando estéis ante reyes, gobernantes, siendo juzgados, entendemos evidentemente por su fe, allí no penséis qué es lo que vais a decir, porque el Espíritu de Dios hablará a través de vosotros. Este matiz es importante, hermanos, porque desgraciadamente, bueno, ya os lo comenté la otra vez, hay iglesias donde ninguna persona se prepara ningún estudio bíblico ni ningún sermón o predicación. Todos vienen aquí, se congregan, saludan, oran los unos por los otros, cantan, ofrendan y luego pasan un tiempo distendido de oración. Todos. Y en un momento determinado, cualquier persona que esté allí congregada se pone de pie y comparte un mensaje que entiende y dice que Dios ha puesto en su corazón. Y el resto escucha. Esa persona pues predica lo que entienda que el Señor le esté diciendo y el resto escucha. Hay iglesias que celebran así sus cultos, que cualquier hermano que esté aquí puede predicar siempre y cuando tenga la convicción de que el Señor le está hablando para que hable a la iglesia. Y la razón por la cual se hace eso es, por un lado, porque entienden que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseña
a decir lo que tengamos que decir. Se olvidan que eso fue en un contexto de juicio, no de culto. Por otro lado, ven cómo en textos como Hechos 1, los discípulos estaban unánimes, orando juntos, compartiendo, y de repente Pedro se levantó y dijo: hermanos, es necesario que alguien pueda ocupar el lugar de Judas. Y ninguno dijo voto en contra o me abstengo. No, estuvieron todos de acuerdo. Y entre dos personas eligieron a uno, a Matías. Aquí, por supuesto, vemos que Pedro no se prepara un sermón. Es más, ¿hay algún caso en las Escrituras en el que algún predicador, evangelista o apóstol se prepare un sermón? ¿Recordáis alguno? No estoy diciendo que no haya que preparar un sermón. Ojo, simplemente estoy planteando esa pregunta para reflexionar al respecto. También es cierto, hermanos, que la forma en la que predicó Pedro aquí y otras personas predican es una forma, vamos a decir, temática. Pedro no está exponiendo un texto concreto. Está exponiendo un tema, una idea, que por supuesto se sostiene con textos. En este caso, con salmos. Cita a David. Pero hoy en día es cierto que hay pastores, predicadores, que se decantan por dar predicaciones temáticas sobre una idea, un pensamiento que hayan recibido, pues ellos entienden de parte del Señor. Y por supuesto lo intentan hilar de muchas formas. A algunos les gusta más añadir chistes, otros más añadir anécdotas, otros más añadir referencias bíblicas. Y parece que la predicación básicamente es un libro de concordancia. Hay de todo tipo. Pero vemos que cuando una persona, al menos según la Biblia, predica así, por supuesto, debe estar guiada por Dios. Y entendemos que toda persona que predica, ya sea de forma temática o expositiva, debe estar guiada por Dios. Pero cuando se predica expositivamente, hermanos, no hay un tema, hay varios. No hay una especie de idea a donde os quiera llevar o de una especie de pensamiento del que os quiera convencer. Hay varios. Y sobre todo se intenta, al menos si la persona que predica expositivamente, pues tener en cuenta la persona que está hablando, el momento en el que está hablando, las personas a las que está hablando, etcétera, etcétera. Es decir, el contexto de ese texto. Pues sí, desde luego Pedro era una persona limitada, pero sin embargo Dios lo usó para dar una de las predicaciones más efectivas de la historia. Yo sé que hoy en día existen supuestamente muchos predicadores y pastores que dicen: pues mira, yo la otra vez hice una campaña evangelística y se convirtieron 10.000 personas. O 5.000, o 6.000, o lo que sea. Pues ojalá que sí, pero quizá no. En cambio, en este caso, nosotros estamos seguros de que si las Escrituras dicen que en ese mismo momento 3.000 personas se convirtieron, 3.000 personas se convirtieron. Y se convirtieron de verdad. No que dijeron: pues ahora creo que entiendo que Dios existe. Muy bien. Y luego siguieron con su vida. No. Tomaron las cosas en serio. Y siguieron a los discípulos que siguieron a Jesús. Porque querían conocer a Jesús de verdad. Pero fijaos en esta maravillosa predicación, que por otro lado parece muy sencilla. Y que por supuesto no expresa todo el Evangelio, algunas partes esenciales del mismo. Ni tampoco, evidentemente, muestra muchos aspectos importantes de las Escrituras que sería necesario apuntar, pero que no fue aquí el momento para hacerlo. Por otro lado, no sé si lo habéis pensado, pero ¿cuál es el sermón más largo de las Escrituras?
o hasta incluso la oración más larga. Juan capítulo 17, ¿no? La oración de intercesión por la unidad y demás de Jesús. ¿Os habéis fijado que los sermones y las oraciones, al menos que han sido guardadas en las Escrituras, no son precisamente muy largas? Y sin embargo, muchas veces, por herencia, hemos llegado a entender que si una oración es muy larga, si una predicación es de 1 hora y pico, es muchísimo mejor. Y no necesariamente. No necesariamente más es mejor. De hecho, me pregunto cuántos minutos se habrá tomado Pedro en dar esta predicación a tantas personas, ¿verdad? Y fijaos que Pedro empieza su mensaje haciendo una defensa de su testimonio y el de los suyos. Porque el viernes concluimos la otra parte, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, mostrando que se produjo 2 reacciones por parte del público. Una buena parte, donde había muchísimos judíos, pero que su origen materno eran de distintas naciones: Capadocia, Ponto, Mesopotamia, Frigia, Panfilia, Egipto, etc. Muchísimos lugares que en ese momento, justo en el día donde el Espíritu Santo decidió bajar y entrar en los discípulos de Jesús y llenarlos de su espíritu, de su poder, justo en ese momento, cerca de esa casa, muchísima gente estaba pasando por allí, y de toda esa gente, muchos eran judíos, pero de otros países, de otras naciones. Y se quedaron impactados porque vieron que todos estos discípulos hablaban en las lenguas, en los idiomas maternos de cada uno de ellos. Entonces, este grupo, este sector de la multitud, no se explicaba qué es lo que está pasando ahora mismo. Pero otra parte del público dijo, burlándose: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro se puso de pie junto con los 11 apóstoles. Entendemos que probablemente Pedro, junto con los apóstoles, predicó desde la casa. Es más, desde ahí probablemente la gente que estaba allí mirando por la ventana, o el saliente que tendría la casa, en el segundo piso probablemente, porque dice el aposento alto, pues salió por la ventana y predicó. Y la gente le escuchó. Pues fijaos cómo empezó Pedro. A ver, sé que no es exactamente lo mismo, pero es como si realizásemos una actividad evangelística y vienen simpatizantes, personas que, bueno, no niegan del todo la posibilidad de que Dios exista y tienen amistades con ciertos evangélicos, y hemos hecho un evento aquí especial y vienen aquí. Y varios de ellos están convencidos de que el que va a dar la charla, por ejemplo yo, es un borracho. Ya empieza mal la cosa. O lo que sea, o un ladrón, o lo que sea. Estarían ahí viendo que no les coja la cartera, por ejemplo. Pedro se puso de pie sabiendo que varios decían, están borrachos. Y él, hablando a todos los que estaban ahí presentes, les dijo, no se equivoquen, hermanos, pero si son las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar borrachos a estas horas? Lo que ustedes estáis viendo es el inicio del cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Y esto es impresionante, hermanos. Porque el profeta Joel dice, en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre,
antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro nos comparte que la profecía de Joel ya ha comenzado a cumplirse. No que se haya cumplido y punto, una acción concreta en ese presente y ya está. Está empezando a cumplirse. Por tanto, si en los tiempos del apóstol Pedro y compañía comenzaron los últimos días, hoy, que ha pasado ya aproximadamente 2000 años, podríamos decir que estamos en los últimos días de los últimos días. Que estamos mucho más cerca de lo que estuvieron Pedro y compañía del día del Señor. Grande y temible, el día del Señor donde todo ya se acabará. No habrá más oportunidad para que te arrepientas y te reconcilies con Dios. Ese día no ha llegado por el hecho de que estamos aquí, pero sabemos que está mucho más cerca que los días de Pedro y compañía. Pero es importante que entendamos este presente continuo, esta continuidad de esta profecía, que no ha sido una acción puntual, porque desde los tiempos de Pedro hasta nosotros, y hasta saber cuándo, habrán personas que profetizarán, habrán jóvenes que tendrán visiones y habrán ancianos que tendrán sueños. Desgraciadamente, debido al emocionalismo y a la corrupción de muchas iglesias, pues hay varias comunidades de fe que son bastante reticentes con el tema de las profecías, los sueños y las visiones. Si se consideran pues conservadores o bautistas o tradicionales, dependiendo de cada uno cómo se denomine, autodenomine, pues dirá que esos son de los carismáticos, de los pentecostales o de los que tienen cultos desordenados, dicen algunos. Por otro lado, los que son del otro bando suelen decir, ellos son los aburridos, los que discuten todo el rato en la escuela dominical, con preguntas y más preguntas, y ofenden al predicador porque no escuchan lo que él dice y lo aceptan y punto, no, hacen preguntas. Clichés, ¿verdad? Estereotipos de la iglesia. Y ninguno está mal ni ninguno está bien. Es importante estudiar las Escrituras, de forma privada y también de forma pública y comunitaria. Es importante que nosotros practiquemos el estudio como comunidad, porque todos tenemos ese acceso, ese privilegio y ese deber. Ninguno debe conformarse con escuchar la predicación de su pastor, y mucho menos decir eso es la verdad y punto. Sería un error, tanto por la persona que lo cree como por el pastor o predicador que lo exija. Porque ante Dios todos tenemos el derecho y el deber de estudiar la palabra y de entenderla guiados por su espíritu, no por nuestras ideas preconcebidas. Por tanto, hermanos, si las Escrituras enseñan que durante estos últimos días habrán personas que profetizarán, habrán personas que tendrán sueños y habrán personas que tendrán visiones, pues que así sea. Ahora bien, debido a que cada vez estamos más sensibles a la opinión de cada uno, a que se me metan conmigo, qué sé yo, pues por supuesto hay iglesias que hacen tan poco caso a esta realidad espiritual que directamente no conocen a Dios a través de estos dones, que son dones del Señor. Qué triste ver iglesias carismáticas que tienen cultos llenos de adoración y de lenguas y de profecías y de revelaciones, porque ese es su énfasis, pero luego no tienen un conocimiento bíblico de verdad. Y qué triste también es ver iglesias
que supuestamente tienen un profundo conocimiento bíblico, porque siempre un domingo ha habido escuela bíblica de niños, de adolescentes, de adultos, y a veces hay reuniones de hombres y de mujeres y campamentos y no sé qué y no sé cuánto. Qué triste es ver iglesias que tengan todos esos recursos, que sí que son buenos, pero que luego ignoren la riqueza de los dones espirituales. Ni lo uno ni lo otro. Verdaderamente aquellos que son llevados por los dones espirituales pero que no tienen un conocimiento bíblico, muy probablemente muchos de ellos no están llevados por los dones espirituales, sino que más bien están llevados por sus emociones, por la manipulación de ese día, o porque el predicador o el pastor habló de un tema y luego se puso un hermano con un piano detrás y por eso la gente se conmovió, y luego el pastor empezó a poner fotos de misioneros luchando y claro, la gente se conmovió y empezó a ofrendar más. Eso es manipulación. Y luego aquellas personas que estudian y reflexionan, pero luego no viven eso que están supuestamente asimilando como un conocimiento, no lo ponen en práctica como ha compartido Mari Carmen en la presidencia, pues tampoco vale de nada. ¿De qué vale oír la palabra de Dios, su ley, si no la hacemos, si no la cumplimos? No vale. Por tanto, hermanos, yo entiendo que si Pedro dice estas cosas, y no lo dice Pedro, porque como he dicho antes, Pedro era un pescador, una persona que no tenía acceso a las Escrituras, como un fariseo, un saduceo, o al menos una persona que podría congregarse todas las semanas en la sinagoga. Y aún así, su predicación convirtió a 3.000. Y las enseñanzas de muchos levitas, saduceos, sacerdotes y fariseos, no solamente no convirtió a ninguno, sino que aburrió a muchos. Endureció a muchos. Y es increíble porque Pedro está predicando el Evangelio y lo que el mismo Pedro está haciendo es Evangelio. Porque el Evangelio es la paradoja de cómo el Señor, siendo Dios, se hizo hombre. Regalando la vida eterna, murió. Gobernando todo el universo, escogió un pequeño pueblo. El Evangelio está lleno de paradojas. Porque el Señor muestra su poder en la debilidad. Así es Dios. Y su identidad lo manifiesta en todo lo que hace. Por tanto, ver a Pedro, el más tosco probablemente de los 12, el más impulsivo, el que negó a Jesús, el pescador, siendo el instrumento del Señor para predicar a muchas personas y que se convirtiesen en 3.000, eso es Evangelio. Porque lo necio, lo pequeño, lo débil, escogió Dios. Y decidió que la locura de la predicación fuese su efectividad. A través de todas estas herramientas y estos canales, el Señor está haciendo y construyendo su reino, su iglesia. Y qué bueno ver que pues Dios no hace acepción de personas. Aquí no es que las visiones, los sueños y las profecías estén limitadas a los judíos o a los griegos o a los hombres o a las mujeres. Donde el Espíritu Santo quiera trabajar, ahí va a ser. Que esa también es otra discusión que ha habido a lo largo de la iglesia. ¿Cómo va a hablar una mujer en la congregación? ¿Cómo se va a atrever a enseñar? ¿O a predicar? ¿O a presidir? No. ¿O cómo va a hacer eso una persona que es extranjero, ¿no? Tiene que ser una persona que conozca el contexto de nuestro país y solo de esa forma su predicación va a llegar a más personas de aquí. Prejuicios ante pues, el sexo, ante la cultura, etc. Eso para el Espíritu Santo es irrelevante. Da igual si eres judío, griego, niño o adulto, hombre o mujer. Si el Espíritu Santo te quiere usar, te va a usar.
Ya os lo comenté en su día, hace mucho tiempo, un pastor solamente podía ser pastor si era hombre, si estaba casado, si tenía hijos, si tenía formación teológica o académica de otro tipo que también ayude, y por supuesto como mínimo 40 años, pero lo normal es que tenga 50, 60. Solamente una persona de ese perfil puede ser un pastor. Porque claro, si no tiene mínimo 50, 40 años, ¿cómo me va a aconsejar a mí si yo tengo esa edad o más? O si no tiene hijos, ¿cómo me va a aconsejar a mí que tengo hijos? O si no está casado, ¿cómo me va a aconsejar a mí que estoy casado? ¿Acaso esos prejuicios son de Dios? Pues por supuesto que no. Son del ser humano. El ser humano piensa que solamente una persona muy anciana, con mucha experiencia, con muchos hijos, etcétera, te puede aconsejar. Y ahí lo que estamos hablando, que lo hemos hablado un poco en el estudio bíblico, no es de la sabiduría de Dios, es de la sabiduría humana. A Pablo nadie le dijo: oye Pablo, ¿por qué estás hablando en Efesios sobre el cuidado entre los padres y los hijos si tú no estás ni casado? Nadie le dijo eso a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era Pablo. Pero a Timoteo bien que le hurgaban diciendo: pero tú qué haces aquí enseñando a la iglesia de Éfeso si tú eres un joven. Nosotros sabemos mucho más que tú. Cuando tú vienes nosotros ya hemos vuelto. Tenemos mucha más experiencia. Y ese era uno de los problemas de Timoteo en Éfeso, que era joven. Pero Dios llamó a Timoteo. Y da igual si era joven, si era hombre o era mujer, o si estaba casado o no, o si tenía hijos o no. Dios lo quiso usar, al igual que usó a Pablo. Y qué pena que midamos la eficacia de un ministerio, de una predicación, solo porque tenga más edad, o sea de un sexo o de otro, o sea de un país o de otro, o tenga este título y no tenga el otro. Porque estamos hablando de un punto muy importante en la iglesia y lo estamos analizando de un punto de vista muy, pero que muy humano y no desde la perspectiva de Dios. Por otro lado, me agrada ver cómo Pedro fue guiado por el Espíritu, hablando claramente a los judíos que estaban allí presentes, exponiendo pues lo que ya hemos reflexionado del Evangelio según Lucas, todo lo que Jesús hizo, cómo el Señor trabajó a través de su Hijo, cómo su Hijo obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también es impresionante, seguramente allí en Jerusalén estarían también presentes fariseos, saduceos por ahí, porque Pedro, el que no tenía ningún título teológico, el que no venía de una buena familia, el pescador, enseñó aspectos muy profundos de las Escrituras que ni los maestros de la ley entendían. Porque les habló de cómo David, por supuesto, inspirado por Dios a su vez, enseñó acerca de aquel que iba a venir, el Mesías. Y que además ese Mesías no iba a ser atrapado por la muerte, no se iba a podrir en la tumba, sino que iba a resurgir en medio de la muerte, y nosotros ya lo sabemos, porque la muerte no tuvo de qué aferrarse en Jesús, porque Jesús murió sin pecado. Ni qué decir ya el otro salmo, ¿verdad?, que cita más adelante, en el versículo 34, que dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Es un poco el tema que hemos hablado en el estudio bíblico, ¿no? Que parece que es como dar muchas vueltas a un asunto o hacer trampa, porque claro, metemos el concepto de la eternidad y ya todo ya no es lineal, es un círculo. Pero fijaos, estas dudas lo tendrían los maestros de la ley. ¿Cómo es posible que las Escrituras nos enseñen que de la casa de David vendrá el Mesías, pero que luego él diga: el Señor dijo a mi Señor, si ese Mesías todavía no existía? Una mezcla de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que David hable al Señor, a Jesús,
si David es el tatarabuelo de Jesús? ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque Jesús existió siempre. Porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque cuando el ser humano dice, para Dios ya está hecho. De hace tiempo, desde el principio. Como Pedro, una persona que, como ya he dicho y reitero, no tenía muchísimo conocimiento de las Escrituras, o quizá estaba adquiriéndolo, pero no había tenido toda la posibilidad para acceder a ella como los maestros de la ley, estaba enseñando aspectos muy profundos de las Escrituras. Pedro predicó con el poder de Dios, no en palabra de sabios, como leeremos en Corintios el próximo domingo. No adornó su mensaje, no intentó hacer gracia a la gente o contar anécdotas por el hecho de contarlas. Dijo las cosas que tenía que decir, porque el Espíritu lo había puesto en su corazón y ese mensaje tuvo eficacia. Pedro era consciente de sus limitaciones, pero entendió que la Iglesia de Dios, los hechos de la Iglesia, se deben hacer por el Espíritu Santo. Y sí, el libro se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Los apóstoles no tuvieron la idea de, en su propia opinión, en su propia sabiduría, inaugurar una iglesia. Se sometieron y obedecieron a Jesús y esperaron al cumplimiento de la promesa. Por otro lado, también, hermanos, durante este mensaje de Pedro, no sé hasta qué punto, cómo habrán reflexionado los oyentes, porque en ese mensaje donde expresa, pues, todas las vivencias de Jesús, especialmente su pasión, la traición, la entrega, el juicio, la muerte, crucifixión. En medio de todo eso, yo al menos entiendo que Pedro está compartiendo la idea de que sí, vosotros, con la ayuda de los gentiles, habéis juzgado al Mesías, al Señor. Pero ¿sabéis qué? Todas estas cosas que habéis hecho o que habéis participado para que se hagan, Dios ya las tenía previstas. Dios contaba con ellas. Dios usó todo esto para cumplir con su promesa. La predicación de Pedro es totalmente una reivindicación de la plena soberanía de Dios en medio de la voluntad de las personas. Dios estando siempre al control de absolutamente cada detalle, hasta sin exagerar, como Jesús mismo expresó, hasta de un pelo que se caiga de nuestra cabeza, hasta de un pájaro que está en el parque, hasta de eso Dios tiene cuidado y está presente, sabiendo lo que ocurre. Pues hermanos, yo reflexiono muchísimo en esta predicación, por ser la primera, aunque por supuesto es interesante leer las siguientes, de Pedro y de otras personas. Porque a veces me pregunto cómo se estará predicando hoy en día. Cómo estamos intentando compartir el Evangelio y hasta qué punto estamos compartiendo lo que debemos compartir o estamos añadiendo nuestras propias experiencias o nuestras propias ideologías o preferencias, ¿verdad? Dios nos libre de ellos, hermanos. Ya creo que también lo dije hace muchos meses. Muchísima gente tiene miedo de leer Apocalipsis y tiene mucho más miedo de enseñarlo. ¿Sabéis por qué? Porque ese libro recoge una gran maldición. Y la maldición es que todo aquel que quita o añada a ese libro, pues evidentemente será castigado.
Pero tiene muchas bendiciones. Por supuesto que sí. Y mucha gente tiene miedo de esa maldición. Y por eso se predica muy poco de Apocalipsis. Y si se predica, no sé si os habéis fijado, generalmente se predica de los primeros capítulos y de los últimos. Porque son más inspiracionales. Pero de todo el problema que surge en el medio, eso no. Y me sorprende esa actitud, hermanos, porque aunque eso solamente se exprese claramente en Apocalipsis, ya os lo compartí hace varios meses, yo estoy plenamente convencido de que Dios castigaría a cualquier persona que añada o quite o distorsione, adultere de la palabra de Dios. Estoy plenamente convencido de eso. Por eso intento, con mis limitaciones, cuidar mis palabras a la hora de afirmaros contundentemente aspectos de las Escrituras. Prefiero compartiros acercamientos, teorías, posibilidades, porque reconozco que yo mismo estoy en proceso de aprendizaje. Y lo estoy no solamente porque tenga 29 años, lo estaré también cuando tenga 72. Espero tener esa convicción. Pobre de mí si con 72 años llega a pensar que ya lo sé todo. Por tanto, hermanos, cuando alguien intente añadir, quitar, adulterar, cambiar algo de la Escritura porque no le guste o porque no encaja con su sistema o con el sistema que le enseñó su padre o un libro que leyó y que le gustó mucho de teología o lo que sea, pobre de él o de ella. Porque así como a ninguno de nosotros le gusta decir algo importante y que alguien lo escuche y le diga a otro una cosa distinta a lo que tú dijiste. Imaginaos que yo le expreso una opinión a Mari Carmen sobre un tema o sobre una persona y lo expreso de una forma que yo entiendo que es necesaria, útil, y quizá ella levanta un falso testimonio acerca de mí y dice, mira, fíjate lo que dijo Eli sobre este tema o sobre esta persona. Yo además me molestaría en este caso evidentemente por dos cosas. Uno, se lo he dicho a ella en privado, no a la otra persona. Y dos, yo no le he dicho eso. Pues cuánto más se molestará Dios cuando existan personas que digan lo de su palabra de Dios, lo que su palabra no dice. Mucho más se va a enfadar Dios, por supuesto. Por eso tenemos que tener muchísimo respeto a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Y nunca hacerlo de manera, cuadriculada y generando imposiciones sobre los demás, porque puede que luego tengamos consecuencias por ello. Y por supuesto Dios, está claro, ¿no? Dios es muy misericordioso con nosotros, es muy paciente con nosotros. ¿Cuántos errores habremos cometido? ¿Cuántas cosas habré dicho quizá en las predicaciones que me habré equivocado? Y espero pronto descubrirlo. Dios nos perdona constantemente. Pero qué bueno también que su Espíritu nos ayude a ir creciendo, a ir descubriendo aquellos errores que tenemos en nuestra vida para no volverlos a cometer. Porque la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios es que la persona que es hijo de Dios puede cometer errores, puede pecar, pero aborrece el pecado. Odia las situaciones en las que peca, en las que se equivoca, en las que falla. Y cuando las identifica, hace todo lo posible, y por supuesto es casi siempre imposible y solamente lo hace por el poder de Dios, para dejar atrás esa vida, para dejar atrás esos errores. Y os digo todo esto, hermanos, porque desde luego ya llegaremos en su día que Pedro, aún con el Espíritu Santo en su interior, lleno del Espíritu Santo, paréntesis, también expliqué el viernes que estar lleno del Espíritu Santo no es un estado inamovible,
podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero debemos de trabajar en nuestra vida personal, porque desgraciadamente la vida espiritual son altibajos. No siempre vamos a estar llenos del poder del Espíritu Santo, ojalá. Y os comento todas estas cosas, hermanos, porque desde luego Pedro tuvo que aprender que el Evangelio también era para los gentiles. Aún lleno del Espíritu Santo, aún habiendo visto maravillas de Jesús, cómo resucitó, cómo ascendió, todo, aún así Pedro todavía tenía que trabajar en su corazón, tuvo sus diferencias con Pablo, y todo eso llegaremos en el estudio del libro de los Hechos. Esperemos, por tanto, hermanos, que estos mensajes, por supuesto, nos edifiquen, nos ayuden a crecer, pero también nos ayuden a entender que el Señor es justo, bueno, que Él quiere que hablemos acerca de Él, pero que lo hagamos como es debido, sin añadir, sin quitar, con temor y temblor, y que siempre sea el Espíritu el que trabaje a través de nosotros. Amén.